En una ocasión el Señor Jesucristo llegó a Samaria y mientras sus discípulos fueron a buscar alimentos a la ciudad, Él se quedó en las afueras de la ciudad junto a un pozo. Y todos conocemos, o al menos la mayoría conocen, la historia del encuentro con la mujer samaritana. Y alguna de las cosas que platicaron partió más bien de una pregunta honesta de esta mujer. Ella le dijo, ¿dónde se debe adorar? Aquí en este lugar los samaritanos dicen que aquí debemos adorar. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar. Y el Señor es interesante porque ante esta mujer el Señor se reveló como el Cristo, como el Mesías. Y él terminó esta plática con las siguientes palabras. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Juan 4:23. Esta clase de adoración a la que el Señor está haciendo referencia aquí es característica y es lo que distingue a alguien que ha nacido de nuevo, que tiene al Espíritu Santo en su corazón, que ha sido transformado por el Señor. Solamente una persona así puede brindar esta clase de adoración a Dios. Continuamos hoy con nuestra serie Transformados por su gracia. Hoy estaremos hablando de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Esta mujer fue transformada de una manera sorprendente por el Señor Jesucristo. Y a lo largo del mensaje vamos a ver que ella tenía una comprensión profunda de la persona y de la obra de Cristo. El título del mensaje de este día es María, cuando la adoración no tiene precio. María, cuando la adoración no tiene precio. El texto, voy a pedirles que le busquen en este momento, es Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. María servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Donde quiera que usted esté en su lectura bíblica, nunca estará lejos de la cruz. Este pasaje nos conduce directamente al Calvario. Y quiero poner también en la pantalla, aparecerán dos textos en Mateo y Marcos, para que tengamos un contexto más amplio de este pasaje. Mateo 26:6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó
sobre su cabeza. Quise que viéramos estos dos pasajes para tener un contexto más amplio de este pasaje que estaremos estudiando hoy. Hoy hablaremos de esencias, esencias. Y sé que para las mujeres este es todo un tema, ¿no? Miren, nosotros los hombres somos muy simples. A nosotros no nos interesa si es afrutado, si es amaderado, si es cítrico, la loción que usamos. Puede ser 7 machos o Rosa Venus. El asunto es que mientras huela, eso es todo. Pero las mujeres no. Las mujeres sí ponen empeño en estas cosas. Hoy hablaremos de esencia, les decía. Dice el Real Diccionario de la Academia Española. Esencia, lo más importante y característico de una cosa. Otra definición es perfume líquido con gran concentración de la sustancia o sustancias. Una esencia de perfume puro, sin alteraciones. Este pasaje que estaremos estudiando hoy es la esencia del Evangelio. Pablo dijo que su tema de predicación era solamente uno, Cristo, y crucificado. Aquí están representada la esencia del Evangelio. Mire, tenemos a un leproso que había sido restaurado ahora. La lepra representaba el pecado en el hombre. Tenemos a un Lázaro que había estado muerto y que había sido resucitado, representando el futuro glorioso de cada hijo de Dios que ha sido redimido por Cristo. Tenemos a María ungiendo a Jesús para su sepultura y en el centro de todo, Cristo. Si una enseñanza o un mensaje no es cristocéntrico, entonces seremos unos meros motivadores, hablando al pensamiento pero no a la conciencia, hablando a las emociones pero no al espíritu de las personas. Este es el mensaje que transforma vidas, el Evangelio. Estudiemos el pasaje entonces de este día. Mire, con frecuencia encontramos a Jesús en celebraciones, en cenas, porque Él amaba estar con las personas. Él dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, he venido por los enfermos. No he venido a buscar a justos, sino a los pecadores. Esta era la misión del Señor Jesús. Y en esta ocasión lo vemos allí en Betania, en casa de Simón el leproso. Betania significa casa de dátiles o de higos. Es un pueblo en la ladera del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Hoy la ciudad se llama El Azarillet, que significa precisamente la ciudad de Lázaro. Así que este evento se desarrolla en la casa de Simón el leproso. Veamos en primer lugar, hablando de esencias, veamos en primer lugar el contraste entre el olor de vida y el olor de muerte. El contraste entre el olor de vida y el olor de muerte. Dice el versículo 3 de nuestro texto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Quiero que nos ubiquemos por un momento en este lugar. En esta casa es de noche, quizá a media luz, las lámparas de aceite iluminando un poco la habitación donde se está desarrollando esta cena. Y de repente este aroma que empieza a llenar toda la casa. El nardo es una planta aromática de la familia. Para los que están familiarizados con las plantas, este dato va a ser interesante para ustedes. Es de la familia de las valerianas. El nardo se da en el Tíbet, a una altura de entre 3.000 y 5.000 metros de altura. Así que por la distancia podemos comprender el alto precio que tenía esta loción, este concentrado
de perfume. Se usaba tanto de manera medicinal como también en la perfumería. El nardo. 1 libra de nardo puro. 1 libra en el peso romano eran unos 327 gramos más o menos. Esto es lo que derramó María y con lo cual ungió al Señor Jesús. Por la narración y por las palabras de Judas sabemos más o menos el costo de este perfume. 300 denarios. Él dijo más de 300 denarios. Era casi el salario de todo un año de un jornalero. Todo un año debía usted ahorrar si quería comprar 1 libra de nardo puro. Y esto es lo que María ofreció para el Señor esta noche. Ahora les decía que imaginemos esa escena, ¿no? Es una escena maravillosa. Hablando de contrastes. Mire, aquí tenemos a un Simón ex leproso. Tenemos a Lázaro, un ex muerto, ahora está vivo. Hace 8 días hablamos de la lepra y todo lo terrible que era para una persona que estaba enferma de con esta terrible enfermedad, la lepra, la condición en la que vivían. Esta era la condición de Simón. No sabemos cuándo fue sanado, pero seguramente Cristo tuvo algo que ver o Cristo le sanó, porque la cena era en casa de Simón y era por gratitud de lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y la familia de Lázaro también se une a esta celebración y ahí están entonces todos juntos con Jesús a la mesa. Quizás Simón es aquel hombre del cual nos habla Mateo en el capítulo 8, que después de que el Señor Jesucristo dio aquella enseñanza que llamamos el Sermón del Monte, cuando Él bajó de la montaña, dice Mateo 8:1, cuando Él descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. No estoy seguro. Si es así, el Evangelio de Juan concluye diciendo que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, dice Juan, pienso que ni en el mundo cabrían todos los libros. Obviamente no todos los milagros del Señor fueron registrados. No sabemos en qué momento, pero Simón fue sanado por el Señor. Dice nuestro texto, y la casa se llenó del perfume. Simón el leproso, antes de ser sanado, vivía con un hedor permanente de su propio cuerpo y de los que le rodeaban. Recuerden que estas personas vivían marginadas, estaban aisladas de la familia y de la sociedad. La única compañía que tenían eran otros leprosos, en la misma condición que ellos. La desgracia y la miseria era su pan de cada día de este hombre, alejado de sus seres amados. Y la condición de Lázaro había sido aún más terrible, pues estaba muerto. Ya estaba en un estado de descomposición y de putrefacción, Lázaro. Por lo menos Simón podía pedir ayuda, pero Lázaro no. Lázaro estaba muerto y bien muerto. No había posibilidad de que Lázaro clamara pidiendo ayuda. En Juan 11 tenemos la narración cuando el Señor Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro para resucitarle. Él dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana de Lázaro, le dijo, Señor, pero hiede ya, es de 4 días. Los dos venían del olor de muerte. Habían tenido algo en común, su hedor. Pero ahora la casa se llenó de un olor agradable. Y es que cuando Cristo está presente, esto es lo que pasa. Ese perfume representaba la presencia de Cristo en la vida de las personas.
todo es transformado, todo es cambiado. Esa desgracia que habían vivido estas familias había quedado atrás. Ahora Cristo estaba presente y la casa, dice, se llenó del olor del perfume. Cuando Cristo llegó a su vida, cuando Cristo llegó a su casa, cambió todo. Quiero dejar 3 preguntas en su conciencia en este momento. Al estar desarrollando el mensaje, el Señor las puso en primer lugar para mí. La primera pregunta es, ¿a qué olías antes de que Cristo te salvara? La segunda, ¿a qué olían los lugares que frecuentabas? Y la tercera pregunta, la escribí y por algún momento la iba a quitar del mensaje, pensando que es muy fuerte. Pero si el Señor la había puesto, espero que esta pregunta hable a tu conciencia si eres hijo de Dios. Y si aún no tienes una relación personal con Él, espero que esta pregunta inquiete tu corazón y pienses en tu propia vida. ¿Cómo está tu vida? La tercera pregunta es, ¿sigues llegando a casa con ese olor? Hay varones que siguen llegando a casa con el olor de la mentira, con el olor del fraude, con el olor de la infidelidad. ¿Sigues llegando a casa con ese olor? El contraste. Estamos hablando del contraste. Nadie en su más grande imaginación hubiera podido pensar en esta escena en la que estamos en este momento. Un ex leproso, un ex muerto, sentados a la misma mesa, compartiendo los alimentos y Cristo con ellos. Pero eso es lo que pasa cuando Cristo llega a la vida. La mente es transformada, las vidas son cambiadas. La casa se llenó del olor del perfume. Cristo es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón. Él puede cambiar tu olor de muerte en olor de vida. Estos 2 hombres y sus respectivas familias estaban experimentando lo que usted vive ahora en Cristo. El pasado ha quedado atrás. 2 Corintios 5:21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí vemos a estos 2 hombres hechos nuevas criaturas. Y ambos representan lo que usted será en la eternidad. Lo que usted será cuando el Señor le llame a su presencia. Todo nuevo. Hemos sido transformados ya por la misericordia de Dios. Ahora tenemos vida eterna. Pero aún no se revela lo que seremos en la eternidad. Esta es una prueba de lo glorioso de la obra de Cristo en la vida de los hombres. Hablemos en segundo lugar, el mejor ungüento para el gran ungido de Dios. El mejor ungüento para el gran ungido de Dios. Dice el versículo 3 y 5 de nuestro texto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Cuando la adoración no tiene precio, se ungía a los reyes para este cargo tan distinguido, pero también se ungía a los sacerdotes.
que eran aquellos hombres designados para representar al pueblo delante de Dios, para interceder por ellos delante de Dios. En este momento estamos viendo el cumplimiento de aquella profecía en Isaías 61:1, que dice de la siguiente manera: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. María estaba cumpliendo en este momento esta profecía que se había escrito acerca del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Isaías 61 está hablando de el ministerio terrenal de Cristo, pero ahora María, con la unción del Señor, ella está dando por concluido el ministerio público del Señor. María dio lo mejor. Es que el Señor se deleita en nuestra adoración y nuestras muestras de gratitud cuando damos lo mejor para Él. No quiere decir que Él lo necesite o que lo demande, pero es que las muestras y las expresiones de amor son hermosas. Mire, como padre, ¿cuántas veces usted no se ha alegrado por un gesto de cariño de sus hijos? Quizás son pequeñitos ahora, quizás ya son jóvenes, pero cuando tienen esas expresiones de amor espontáneas, una palabra, un abrazo, etcétera, ¿cuánto lo apreciamos? Mire, en mi cartera traigo un montón de notitas de mis hijas, o dibujitos de sus manos cuando eran bebés, cuando empezaron a escribir. Traigo notas de mi esposa que ha escrito a lo largo de los años. Para nadie tienen valor esos papeles, son simplemente papeles. Pero en cuanto a mí, no tengo manera de calcular su valor. Y así es el corazón de Dios cuando nosotros como hijos expresamos nuestro amor y nuestra gratitud hacia Él. Tanto la familia de María como la de Simón estaban profundamente agradecidos por lo que el Señor había hecho. Ahora ella quería expresar su amor y su gratitud al Señor. Cuando María entregó ese costoso perfume, lo hizo de forma abundante y generosa, porque el amor, al igual que la gratitud, no se fija en el costo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Estoy seguro que ama a su esposa. Estoy seguro que está agradecido con ella. Y para usted, estoy seguro que ama a su esposo. El 14 de febrero pasado se conoció una noticia de un esposo que, aprovechando esta fecha, le entregó a su esposa un auto que había mandado hacer para ella con antelación. El auto está personalizado, tiene el nombre de ella en las puertas por la parte de adentro. En las cabeceras está escrito su nombre y fue pintado de un color especial. El costo del vehículo, $3.5 millones. Es que el amor no se fija en el costo. Mire, quizá usted ha tenido las ganas de hacer lo mismo. No se fije en el costo. ¿Por qué no le manda a hacer un carrito y se lo personaliza? Lo importante es el detalle. Y ya hablando en serio, lo importante es el detalle, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos alegrado? Decía hace un momento, con una nota de alguien al que aprecias, con un mensaje, con un abrazo, con un panqué. Y hay tantas expresiones. Es que no se trata del costo. Pero si tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo. Muestra tu gratitud honrando a Jesús con lo mejor que tienes. Muestra tu gratitud honrando a Jesús con lo mejor que tienes. William Hendrickson tiene un
comentario acerca de este pasaje y de la actitud de María. Él dice, con el corazón lleno de amor y de gratitud por su Señor, María se había situado detrás de Jesús, en tanto que los invitados, según la costumbre oriental, estaban reclinados en divanes distribuidos en forma de U invertida alrededor de una mesa baja. De repente rompe el frasco que tiene en la mano y derrama el contenido aromático sobre Jesús. Sin tener para nada en cuenta las normas orientales de decoro, que consideraban inapropiada la acción de la mujer de soltarse el cabello en presencia de los hombres, María, dejando que su corazón hablara libremente, no solamente se suelta el pelo, sino que peor aún, desde el punto de vista oriental, enjuaga los pies con su cabello. 1 libra de perfume es una gran cantidad. Y María, después de romper el frasco, lo derrama todo sobre Jesús. Vacía el contenido del frasco de alabastro. Por ello la casa de Simón se llena literalmente de la fragancia y se esparce por todas partes. Y durante un tiempo sigue esparciéndose. Apenas sabe uno qué admirar más, dice Hendrickson, el carácter incontenible de la devoción de María o de la naturaleza generosa de su sacrificio. Queridos hermanos, María tenía una comprensión profunda de la persona y de la obra de Cristo. A diferencia del resto de los discípulos, ella comprendió la proximidad de la muerte del Señor, algo que el resto no quiso aceptar, a pesar de que el Señor se los había dicho con toda claridad en repetidas ocasiones. En Marcos y en Mateo, Cristo revela la motivación de María al hacer esto. Y aquí hay algo que quiero llamar su atención. Queridos hermanos, no se preocupe si la gente se fija en lo que usted está haciendo para el Señor. Lo importante es que el Señor conoce la motivación de nuestro corazón al estar sirviendo. Y eso es lo que tenemos que analizar siempre. ¿Qué me está motivando a servir al Señor? Dice Mateo 26:12, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. María sabía perfectamente que en poco tiempo Jesús sería entregado a la muerte y que no habría oportunidad de ungir su cuerpo, que sus amigos no tendrían la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo sabemos esto? Vean lo que esta mujer a mí me sorprende y me anima, queridos hermanos. Vean lo que esta mujer había comprendido. ¿Cómo sabemos esto? Después de la crucifixión y de la muerte del Señor Jesús, de su sepultura, el primer día de la semana, dicen los evangelios, que un grupo de mujeres llevó especias aromáticas a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Pero Él ya no estaba ahí, Él ya había resucitado. ¿Y saben quién no iba ahí? Efectivamente, María, la hermana de Lázaro, porque ella creyó lo que había dicho su Señor. Ella sabía que era ahora o nunca. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, querido hijo de Dios, que el Señor te ayude a tener esta clase de comprensión de su palabra. Por eso les decía que es sorprendente el ejemplo de esta mujer, cómo había captado todo lo que el Señor decía. Mateo 26:13, el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio que estamos predicando hoy, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Qué hermosas palabras del Señor. Querido hermano, que la alabanza por tu servicio venga de tu Señor y no vendrá mientras vivas aquí. La alabanza de tu servicio vendrá si eres aprobado en el tribunal de Cristo.
Mucho cuidado cuando los hombres te elogien por tu servicio. Eso es sumamente peligroso, porque el enemigo lo puede usar para desviar tu corazón. Trabaja para el tribunal de Cristo. Allí serán verdaderamente probadas las intenciones de nuestro corazón. Allí se probarán si fueron de paja o si fueron de piedras preciosas. Trabaja para el tribunal de Cristo. No postergues más lo que estás pensando hacer para Cristo. Hazlo ahora y con excelencia. No postergues más lo que estás pensando hacer para Cristo. Hazlo ahora y con excelencia. Mire, a ella no le importaron las críticas de los demás. Su corazón rebosante de amor, gratitud y admiración le llevó con toda humildad a postrarse a los pies del Señor, consciente de la grandeza y la divinidad del Hijo de Dios. Y efectivamente, las críticas llegaron. Judas fue pronto para emitir su juicio. Judas dijo: ¿por qué se hizo este desperdicio? Se hubiera vendido por 300 denarios y se hubiera dado a los pobres. El Señor le dijo a Judas: déjala, para mi sepultura lo ha guardado. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Y es así. Siempre tendremos la oportunidad de ayudar a aquellos que están en necesidad. Y por cierto, muchas gracias, querida familia, por compartir, por su generosidad para compartir con los necesitados de nuestra iglesia y de otras familias que no son de nuestra iglesia, pero que también mes con mes se les está ayudando, aportando para sus necesidades. Cuando sirves al Señor, tienes que estar preparado para la crítica. La crítica puede desanimarte. La crítica puede desviarte. Pero si tu corazón está motivado correctamente para honrar a Cristo, ¿qué importa? Sirve a tu Señor con todo tu corazón. Luis Palau dijo lo siguiente para ir cerrando el mensaje. Él dijo lo siguiente: en Judas advertimos una presunta y maliciosa espiritualidad. Hay cristianos evangélicos que quieren dar una imagen de super espiritualidad. Precisamente eso hacía Judas Iscariote, en el sentido de que aparentaba llevar una vida de piedad, criticando a quienes no pensaban ni actuaban de acuerdo con su propio concepto de piedad. Debemos cuidarnos de esa clase de gente, ya que a menudo son los primeros en cometer los pecados más groseros. Cuidémonos de los super espirituales que quieren arrojar agua fría sobre el corazón ardiente de los nuevos cristianos, de la juventud alegre que ama al Señor Jesús y de los que saben gozar la vida con pureza y libertad. Me encanta este comentario porque expresa de una manera hermosa la realidad del nuevo creyente y de la juventud que está buscando con un corazón sincero vivir su vida como cristianos. Queridos hermanos, seamos de los que animan a otros a servir. No estorbemos al que quiere servir con todo su corazón. Para concluir el mensaje de este día, hemos hablado del contraste entre el olor de muerte y el olor de vida. Por su gracia, hoy hueles a vida. Tu olor que te distingue es la vida eterna. Tú eres un ciudadano celestial ya. Tú que has reconocido a Cristo como tu Salvador. Esa es tu nueva loción. Ese es tu nuevo perfume, el olor de vida. Y todo fue por la obra de Cristo. Pablo dijo en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, olor de vida para vida. Y en segundo lugar, el mejor ungüento para el gran ungido de Dios. El mejor ungüento
que tú puedes ofrecer al Señor Jesucristo es una vida de santidad. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor transformó tu realidad. Del olor de muerte te ha dado olor de vida. Por su gracia fue esto posible. Ahora te corresponde a ti mantenerte con ese olor mientras caminas en esta tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, bendito Dios, por tu palabra. Hoy nos has recordado, Señor, de dónde nos sacaste, cuál era nuestra condición de pecado y cuál era nuestro destino eterno en ese camino en el que íbamos. Señor, y solamente fue posible por tu gracia y por tu amor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también nos has llamado la atención, Señor, a una adoración profunda, sincera, honesta. Una vida, Señor, de plenitud para ti. Una vida en santidad y de servicio. Que nos ayude, Señor, cada día de nuestra vida a servirte donde quiera que estemos. Bendice, Señor, a tu iglesia. Derrama bendición sobre ella. Y Padre eterno, llama a cuentas también al hombre pecador. Que hoy sea día de reconciliación. La gloria y la honra sean para ti, bendito Dios. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.